Bien. A ver, pues vamos a ver el ejemplo de las herramientas básicas para programar el PLC utilizando el simulador 2 utilizado para el celular. Sí, jóvenes, bueno, esta sería la interfase. Jóvenes, sí. Vámonos haciendo las aplicaciones, haciendo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para que se vaya viendo. Entonces, bueno, aquí ponemos nuestro diagrama. Arriba tenemos varios menús. En la parte de ayuda, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que aquí si damos 3 puntitos y aquí donde dice Help nos aparece cómo manejar este simulador. Sí, jóvenes. Ahí vienen 6 páginas que les explican cómo editar, borrar, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ahorita por lo pronto hay que ir viendo lo que hace el ratón o lo que presiona el ratón. Entonces aquí nos damos 3 puntos, le ponemos que nuevo, ¿verdad? Le decimos que sí y ahí está, ¿verdad? Nos aparece sin ningún renglón. Y luego vamos a cambiar la configuración de los interruptores. Aquí nomás voy a cambiar ¿cómo se llama? Ya cambié algunos porque es un poquito más tardado. Están borrados. A ver, sí, pues es que no sabe el otro. Bueno, pues aprovechamos, seleccionamos el interruptor, le ponemos switch, le ponemos push button y le ponemos save. Vamos a cambiar unos 6, switch, push button, save. Switch, push button y save, ¿verdad? Seleccionamos el interruptor porque son deslizantes. Ahí en switch, push button y save. Y otra vez, switch, push button, save. Y aquí otra vez switch. Yo creo ahorita con esos, ¿no? Esperemos que push button save. Bueno, otro más. Ya estamos aquí, ¿verdad? Switch. Seleccionamos push button y save. Ahí están, ¿sí? Ya están salvados, ¿sí? Ahora sí. Entonces voy a crear las herramientas. Voy a utilizar, mostrarles, a ver si en un video corto las herramientas básicas para programar en PLC, que serían arranque, paro y enclave, ¿verdad? Obviamente con interruptores pulsadores de manera manual y también de forma automática con contactos abiertos y cerrados, y también el manejo de timer y contadores de manera básica, ¿sí? Jóvenes, para que ustedes pues, los puedan utilizar en sus proyectos. Bueno, vamos acá en la parte de arriba, tenemos el menús, ¿verdad? Menú, subrutinas, entradas, salidas, ¿cómo se llama? Componentes, contactos abiertos y cerrados, ¿verdad? Bobinas abiertas, cerradas, retentivas y no retentivas, o latch, un latch, ¿sí, jóvenes? Es con lo que también se logra el enclave, pero ahorita vamos a utilizar el arranque de paro manual con interruptores y pulsadores. Bueno, entonces, del lado izquierdo serían todos los contactos abiertos de interruptores, sensores, ¿verdad? Esos contactos pueden ser también de temporizadores y contadores. Bueno, vamos a crear un primer renglón, le damos aquí, jóvenes, y luego nos posicionamos donde queremos ponerlo. Ahí nos aparece la primer bobina, ¿verdad? O bobina de salida o de elevador interno, ¿sí, jóvenes? O de los bloques de programación. Bueno, aquí nos pregunta, ¿quién es esa bobina? Pues va a ser o cómo se va a llamar, va a ser la salida O00. Ahorita vemos cuando damos play que tenemos diferentes entradas, ¿verdad? Unas 10, 12 entradas y 10, 12 salidas. Nos vamos en orden, la O00, ¿sí, jóvenes? Le ponemos que agregue y ya le pone el nombre. Ahora, nuevamente para programar en PLC se va a necesitar quiénes prenden a la bobina o al relevador, ¿verdad? O al timer o al contador, y quiénes lo apagan. Y luego, ¿qué se hace con esos contactos de las bobinas? Cuando se energizan, ¿verdad? Cambian de estado, los abiertos se cierran y los cerrados se abren. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué van a hacer esos contactos? ¿Qué van a prender y apagar? Entonces, la pregunta importante, ¿quiénes prenden a la bobina, al motor, a la lámpara, etcétera? ¿Quiénes la apagan? Y la misma pregunta para los contadores, ¿sí, jóvenes? Bien, entonces vámonos. Ya tenemos una bobina, ¿verdad? Una lámpara o un motor, eso me representa. La pregunta es, ¿quién va a prender esa lámpara? Pues nos vamos con un contacto normalmente abierto. Acuérdense que los contactos, ¿verdad?, en procesos de automatización son con resorte. Si usted lo presiona, se cierra el contacto normalmente abierto, ¿verdad? Y cuando lo suelta, se abre. Y el cerrado, cuando lo presiona, se abre, y cuando lo suelta, se cierra, ¿sí? Entonces aquí, para prender, pues necesitamos de un contacto normalmente abierto, ¿verdad? Lo vamos a posicionar aquí, ¿verdad? Y me pregunta, ¿de quién va a ser ese contacto? El contacto normalmente esto va a ser de un interruptor, ¿verdad? O un pulsador. Aquí vamos a escoger el primero, esa es una entrada, ¿verdad? Input son entradas, sensores de entrada, ¿verdad? Pero también todos los demás archivos. Están la salida, los reveladores internos. Aquí se maneja con una B, los timers, los contadores y los registros de control. Bueno, entonces aquí seleccionemos que es un interruptor, es un pulsador, ¿verdad? Para eso es útil nuestra tablita de entradas y salidas para saber que el nombre del contacto a quién va asociado externamente, ¿verdad? Obviamente, pues, a ver, entonces,
y dependiendo del PLC. Allá está nombrado el interruptor de arranque, ¿sí? No le pongo etiqueta porque la etiqueta cambiaría la dirección y ahí es mejor utilizar las tablas, ¿verdad? Para ver qué representa cada contacto y de quién es. Entonces dijimos que agregar, ya está, entonces cerramos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Oh, qué caray, no le pusimos agregar. Bueno, entonces otra vez ahí lo seleccionamos, lo pusimos en la primera columna, nos pregunta el archivo, le ponemos que el I00, entonces le ponemos que OK y le ponemos que agregar. Ahí está agregado, ahí es el interruptor. Si le damos play ya podemos presionarlo y se prende la lámpara de salida, pero si lo suelto se apaga. Entonces vamos a hacer un enclave, vámonos rápido, vamos a hacer un enclave, ponemos un subrenglón, lo posicionamos encima del contacto abajo, del contacto que queremos poner, y aquí ponemos un contacto abierto, que va a ser el enclave, ¿verdad? O el sello magnético o la memorización. Entonces nos pregunta, ¿de quién va a ser ese archivo? Pues va a ser de esta bobina, o de este relevador, o de este motor, ¿sí? Ese va a estar asociado a esa bobina de este relevador, ¿verdad? ¿Quién es el O00? Entonces ponemos que ese contacto abierto va a ser de O00. Aquí lo cambiamos, le ponemos que de O00, ¿sí, jóvenes? Y le ponemos que agregar, y ya lo cambió, miren, ya tenemos un contacto abierto de O00. ¿Y quién es O00? Pues es un relevador, ¿verdad? El O00 como salida, ¿sí, jóvenes? Ya tenemos quien lo prenda, lo presionamos, ya se va a quedar enclavado. Si lo presionamos y lo soltamos, miren, ya se queda enclavado porque energizó la bobina del O00, ¿verdad? Y obviamente la bobina cerró los contactos magnéticamente, ¿verdad? El contacto abierto lo cerró y el cerrado lo abrió. Entonces aquí como se energizó la bobina, se cerró el contacto, está alimentando por la parte de abajo, ¿verdad? Aunque soltemos el de arriba, sigue energizada por el contacto normalmente abierto de este relevador, ¿verdad? Acuérdense que depende de una bobina, entonces no se energiza rápidamente o súbitamente, ¿verdad? Ese tiempecito que tarda, pues sigue energizando la bobina, ¿verdad? Entonces sería el arranque en clave. Ahora nos falta quién va a apagar, pues desconectamos la línea de alimentación del lado izquierdo de la bobina. Entonces ponemos paro, ¿verdad? Y vamos a poner un cerrado, un botón cerrado, un interruptor normalmente cerrado. Entonces, a ver, esperen, no, sí está bien. A ver, es que entró la promoción. Bueno, ahí lo cerramos. Ahí van a disculpar. Es igual. Entonces seleccionamos un interruptor normalmente cerrado. Ahí está, sí. Y lo ponemos aquí para que se alcance a distinguir, ¿verdad? Entonces es un interruptor normalmente cerrado que va a apagar a la salida O00. Entonces, a ver, ¿de quién va a ser ese contacto? Pues va a ser de otro sensor o de otro interruptor. Aquí normalmente va a ser el interruptor normalmente cerrado, ¿verdad? O el normalmente abierto, cualquiera de los dos, ¿verdad? Que va a apagar el proceso, ¿verdad? Entonces sigue el O001, ¿verdad? Nos vamos en orden, ¿sí? Le dimos que agregar, y ahí está el nombre, ¿verdad? Es el de arranque, el de paro, y el de arranque, el de enclave y el de paro. Entonces estos tres puntitos, donde le damos play, y aquí este circulito me resetea ¿cómo se llama el circuito? ¿Se acuerdan que no lo habíamos podido apagar porque no había con qué apagarlo, ¿verdad? Bien, ahora sí ya tenemos arranque, enclave y paro manual. Vamos a ver, arranque, enclave, ¿verdad? Y paro, ¿sí? Presionamos, se abre, se energiza el circuito. Ya tenemos el arranque, paro y enclave manual. Ahora vamos a poner el automático, el arranque automático y el paro automático. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues poniendo interruptores. Vamos a poner a ver. Bueno, ahorita nada más que se quite 5, 4, 3. Ahí sí me voy a tener que esperar. Porque no, la tachita. Ahí me van a disculpar porque también es gratis esta. Es como si estuviera en el celular, pero gratis, ¿verdad? Ahí está. Bien, entonces quedamos que un contacto abierto en paralelo con el botón de arranque para prender, ¿verdad? En paralelo, ¿sí? Eso va a ser una OR o en paralelo con el botón de arranque para que energice enclave, ¿verdad? La bobina, y un contacto cerrado para que desconecte la bobina y apague la bobina O00. Entonces, a ver, un abierto que va a representar a un interruptor o a un sensor, ¿verdad, jóvenes? A ver, espérenme, aquí me falta primero poner el subrenglón. Lo posicionamos en el primero, lo pone abajo, ahí está, miren. Ahora ponemos un contacto abierto aquí. ¿Quién va a ser ese? Ese va a ser el siguiente sensor o interruptor de entrada. A ver, ¿sería quién? Tenemos el 0 y el 1, sigue el 2. Aquí le ponemos el bit 2. ¿Sí? Y va a ser un sensor de entrada. Sí, pueden ser un infrarrojo. ¿Sí, jóvenes? Eso me representa el contacto. Cuando se active va a energizar y pues va a enclavar. Va a ser el mismo proceso, ¿verdad? Energiza, cierra el contacto y se enclava. Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a poner el otro que lo apague de manera automática. Pues va a ser un sensor, ¿verdad?
que su contacto es representado por el contacto cerrado, pues lo ponemos aquí, ¿verdad? Y como va a ser otro sensor, pues otra vez nos vamos, el I00, el 1, el 0, el 1, el 2, sería el 3 aquí, ¿sí? Entonces en el archivo sería un interruptor de entrada, un sensor de entrada, pero sería el 3, diferente dirección, ¿verdad? Donde se conecta, ahí está, ¿sí, jóvenes? Ahí está, entonces ya tenemos, con este sistemita ya tenemos arranque, paro y enclave manual, pero también de forma automática con el sensor y 2.02 y el sensor cerrado y .03, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? Vamos a probarlo. Este es manual. Si queremos que lo haga el encendido automático, si el sensor infrarrojo detecta, fíjense bien ahí, se cerró, enclavó y está funcionando el motor o la lámpara, ¿verdad? Eso fue el encendido automático. Ahora, ¿quién lo va a apagar automáticamente? El I03. El I03 sería este, ¿verdad? Lo abrimos y se apaga. Ahí tenemos arranque, enclave y paro manual y automático. Ahora vamos a agregar cómo se configuran los timers y los contadores para que vean de manera básica cómo funcionan, ¿verdad? A ver, vámonos pues. Le ponemos stop y ahora vamos a agregar un timer. El timer lo ganamos del relojito, ¿sí? Seleccionamos el relojito y ahora seleccionamos qué tipo de timer, el tono o el TOF. Este es con retardo al encendido, aparecen las columnas en la parte de abajo, le damos un clic y ya apareció el timer. Me dice, ¿qué número de timer? Pues el timer va a ser el 1 o el 0, ¿ah? Entonces nuevamente pues agarramos el 1, hay que fijarnos que los contactos que ponemos sean del timer 1. Entonces el preset, pues el preset vamos a querer lo que sean 5, ¿sí, jóvenes? ¿Sí? Que a los 5 segundos le damos OK, él se cumpla y que su contacto de N se cierre, ¿verdad? Y que con ese contacto prendamos o apaguemos. Acuérdense que maneja los dos, el abierto y el cerrado y el número de contactos que quieran para prender y apagar lo que ustedes gusten. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién va a prender al timer? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a poner aquí en los contactos, ¿verdad? Vamos a poner un contacto abierto, obviamente, ¿verdad? Que va a prender al timer. ¿Quién va a prender al timer? Pues vamos a poner que sea el de la salida O00, ¿verdad? Aquí le cambiamos que el contacto abierto de la O00, de la bobina o relevador O00, ¿sí? Ahí está. Fíjense bien, aquí es el contacto abierto de la bobina, ¿verdad? Se energiza, se enclava y va a estar energizado y enclavado. Mientras no se apague O00, pues el timer va a estar habilitado y va a cumplir su tiempo y cuando se dé su tiempo se va a cerrar. Ahora, ¿qué hacemos cuando ese timer se dé? Pues vamos a hacer que su contacto abierto, vamos a agregar otro renglón, ¿sí? Lo ponemos aquí, le damos un clic abajo, ya está agregado. Y la pregunta, ¿esa salida quién la va a activar o cómo se va a llamar? Vamos por orden, tenemos la O00 aquí, pues ponemos la O001, ¿verdad? Ahí la ponemos, le damos que OK y le ponemos que agregar. Ya tenemos la salida, la segunda salida nombrada. Ahora la pregunta es, ¿quién va a prender esa salida? Pues quedamos que va a ser el contacto abierto, ¿verdad? El contacto abierto lo ponemos aquí. ¿De quién? Del timer, ¿verdad? ¿El timer quién era? Acuérdense, aquí le ponemos timer. Es el contacto abierto de quién. Pero aquí cuidado que es el 1, no es el 0, ¿ah? Y el bit va a ser el DN, ¿sí? Se manejan todos esos, ¿sí? Ahí está el DN, ¿sí? Le ponemos a agregar, ya está. Contacto abierto de T2.1 DN, ¿verdad? ¿Cuándo ya suceda ¿verdad? O sea que energizamos, se habilita el timer, va a estar contando y cuando llegue a 5 segundos su contacto DN se va a cerrar y va a prender la lámpara 001, ¿sí? Entonces una vez bueno, vamos a hacerlo. Le ponemos play, ¿verdad? Arranque en paro manual, ahí está, fíjense bien aquí cómo está habilitado, está contando el timer, ¿verdad? Y se da. Si yo desconecto el timer, no se da y no se prende la lámpara 2. Vamos a darle otra vez. Paro, se energizo, ¿verdad? Pero si yo desconecto el timer, miren, aquí lo voy a desconectar y no se dio, entonces se activó la salida 001. Entonces otra vez energizamos. Se está energizado, está habilitado y está contando, tiene que estar habilitado hasta que cuenta. Se da 5, se cierra su contacto cerrado y se prende la lámpara 001, la segunda lámpara, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahí otra vez, a ver, el apagado automático depende, ¿quién sería el I03, verdad? Se apaga O00, se desconecta el timer y se resetea el timer, ¿sí? Desenergizando el timer se resetea. Bien, o aquí podríamos poner un cerrado para que desenergice al timer y lo apague, ¿verdad? Puede ser otro timer, ¿verdad? Otro timer que prenda al segundo timer y el segundo timer apague al primero, ¿verdad? Ya lo resetea y si resetea se resetea el segundo. Ahora vamos a poner un contador. Es lo que dijimos que íbamos a poner, ¿verdad? Entonces le ponemos stop y nos vamos a lo que viene siendo timers. Otra vez la promoción, cerramos, ¿sí? Y dijimos que en los timers
Ahí también están los contadores. Miren, ahí está el contador up, contador down y el up down, ¿verdad? Vamos a poner el contador up, ¿verdad? Nos dice que ya nos puso las columnas, pues lo ponemos en la parte de abajo. Aquí este contador maneja dos bobinas, una para estar incrementando el conteo hacia arriba y la otra para resetear el contador. Más bien no dos bobinas, sino dos pines, ¿verdad? ¿Y quiénes van a alimentar esos pines o quiénes van a hacer cambiar esos pines? Pues pulsadores y sensores, contactos abiertos de pulsadores o sensores o otros timers o otros contadores. ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces aquí nos pregunta, vamos a configurar el contador, pues vamos a poner que el 1, ¿sí? Ahí está, que ok. ¿Cuánto pues le vamos a poner aquí en el preset? Pues la cantidad que va a poner, vamos a ponerle un 6, ¿verdad? Que sea un 6, ¿verdad? Ahí está. Entonces cada 6 nos va a contar no, más bien está, sí, cada 6 veces nos va a contar. A ver, aquí nos falta ponerle que ok. Ahí está, y ahí está, ¿verdad? Ya está configurado que es el contador hacia arriba. El preset está en 6, ¿verdad? Obviamente aquí tiene su bobina de C1DN. Cuando se energice, cuando se dé por hecho, se va a energizar esta bobina y sus contactos asociados a esa bobina de DN se van a cerrar, los abiertos, y los cerrados se van a abrir y nosotros vamos a poder prender y apagar lo que queramos con estos contactos del contador. Sí, jóvenes, ahora primero, ¿quién va a prender el contador? Probablemente va a ser un contacto abierto de un sensor, ¿verdad? Un interruptor, un pulsador, o de un timer o de otro contador. Entonces aquí lo que tenemos que poner otra vez son contactos. Ponemos un contacto abierto y vamos a poner otro sensor. Vamos el 0, 1, el 2, el 3. Vamos a ver que se pone que es el 4, ¿verdad? El que está desocupado. Aquí le ponemos que es el 4. Es el sensor 4, ¿verdad? Y le ponemos que agregue. Ahí está, ¿sí? Parece que sí, ¿verdad? Entonces cada vez que yo cierre, que presione y suelte, hasta que suelte va a estar incrementando su conteo. Y si yo presiono, pongo un contacto abierto que resetee la bobina, resetea el timer. Entonces me va a hacer un contacto abierto, ¿sí? Lo ponemos aquí, en esta columna. ¿De quién? Dijimos que va a ser el siguiente sensor o controlador o temporizador o el contacto abierto, ¿verdad? De otro, o entradas físicas o, ¿cómo se llama? Componentes internos. A ver, entonces quedamos que vamos en el 5, ¿no? Ahí le ponemos que ok y que lo agregue, ¿sí? Es otro sensor, ¿sí, jóvenes? Lo estamos poniendo aquí como pulsadores, obviamente, ¿verdad? Pero esto ya tienen que ustedes adaptarlos a sus programas, ¿verdad? Quién prende y quién los apaga, al timer, al contador, y quién los prende y quién los apaga a todos ellos. Es de una manera secuencial. Entonces ya tenemos ahí, le damos play. Y por eso es importante tener la tableta a la mano para saber qué vamos a apretar, ¿verdad? A ver, por ejemplo, ahí, arranque y paro manual, ¿verdad? Para manual, ponemos el automático de arranque, ¿verdad? Se energiza el timer, se va a energizar el timer, después de 5 segundos se prende la lámpara, 2, ahí está, ¿verdad? Ahora fíjense bien, cuando el sensor I4 el I04, aquí va a ser el sensor de entrada del contador, cada vez que se pulse, pero se suelte, hace un conteo. Ahora vamos a darle un poquito hacia abajo. ¿Dónde está ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí sería, y no sé si pusimos salida que se prendiera. A ver, vamos a ver. Entonces, quedamos que con I4, ¿verdad? Nos falta poner un contacto. ¿Qué va a hacer ese contador cuando se dé? Ahí está, miren, ya se dio, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer cuando se dé? Pues que ese contacto C1DN, cuando se cierre, pues prenda otra lámpara, ¿verdad? A ver, entonces aquí, como no la ponemos, le ponemos stop y, a ver, entra la promoción otra vez. Me van a disculpar. ¿Por qué estará tan lenta la cosa? ¿Será por internet que no llega acá? Bueno, ahí está. Ahí lo cerramos, ¿sí, jóvenes? A ver, dijimos que vamos a agregar un renglón, sí. A ver, aquí normalmente se recorre con una barrita aquí, pero si no, pues le agregamos un renglón más, ¿verdad? Que vamos a hacer que se prenda otra lámpara, ¿sí? Aquí le vamos a tratar de pues poner abajo de ¿verdad? Porque no me deja. A ver, permítanme, ahí no sé dónde me la puso. ¿No me la agregó? No, bueno, entonces a ver. Ponemos aquí, bueno, cerramos primero, ahí. Ponemos y lo ponemos aquí abajito, ¿sí? Para que nos lo ponga abajo. Que va a ser otra salida, quedamos que vamos en la 0... ¿Qué? La 00, la 01, la 02. A ver, parece que es la 02, vamos a ver aquí. Tenemos que agregar y ahora sí se supone que podemos recorrer, ahí está, miren.
Ya me agregó al final, ¿sí? Aquí se pone abajo del último renglón y ya no lo agrega. Es una bobina, es otra lámpara, ¿va? Entonces, ¿quién va a prender esa lámpara? Pues el contacto de N, el contacto del contador de N, ¿verdad? Sí, entonces, a ver, ponemos que aquí es un contacto. ¿Quién la va a prender? Lo ponemos de este lado. Y me preguntan el nombre del contacto. A ver, ahí está. ¿Quién va a hacer ese nombre de ese contacto? Pues el del contador, ¿verdad? Lo modificamos aquí, le ponemos C. Y acuérdense que debe ser el 1, ¿verdad? El que estamos poniendo en la parte de arriba. Ahí el bit, pues obviamente el DN, ¿verdad? Este de aquí. ¿Sí, jóvenes? Y le ponemos que agregar. Ahí está, ¿sí? Ya una vez que se dé el 6, que el contador llegue a 6, se va a prender, ¿verdad? Y para poder resetear el timer, el contador, ese sí a través de una bobina reset que tiene aquí activada por otro pulsador o otro sensor que va a ser el I005. A ver, entonces otra vez, hagámosle, simulemos, ¿verdad? Es lo importante, pues le ponemos el diagrama de escalera, sus contactos abiertos y sus bloques de programación, y aparte lo podemos simular. Entonces, aquí, bueno, primero salvamos los cambios que ya tenemos. Aquí le ponemos básicos, ¿verdad? Aquí porque es uno más completo, le ponemos aquí en esta parte, le ponemos básicos de PLC, ¿verdad? Básicos PLC, le ponemos que OK, ahí está, ¿verdad? Y le ponemos que salve para que lo guarde ahí, ¿verdad? Y ya cuando queramos entrar, pues ya podemos cargar ese programa. Bueno, entonces aquí le damos play. Y a ver, vamos a resetearlo, ¿eh? Que todo nos resetee, como si estuviéramos al principio. Ahí está, ¿verdad, jóvenes? Ahora vamos a ver un encendido automático, el I02. Ahí está, y se encendió, ¿verdad? Va en timer, va a entrar el timer. Después de 5 segundos entra y prende a la lámpara 2. Y luego vamos a ver el contador. El contador, dijimos que el sensor de entrada es el I04. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Al quinto, al sexto va a encender. Va a cerrar el contacto de aquí y se va a encender la lámpara C002, la I02, ¿verdad? Estamos aquí. Ahí está, miren, ya se dio se cierra, ¿verdad? Y ahí sí se va a quedar, ahí sí no lo puedo desenclavar hasta que aquí obviamente también al timer. ¿Dónde está el timer? Sí, no tenemos quien lo resetee, ¿verdad? Pues supone que lo resetea de acá. Fíjense bien cómo el contador aquí no se va a apagar, el contador se apaga, se quedó enclavado. Tiene que haber alguien que lo apague. ¿Quién va a ser quien lo apaga? Pues el sensor I05, ¿eh? Cuando yo le dé se apaga y se resetea. Así, jóvenes, voy a hacer una breve explicación de las herramientas básicas PLC, arranque para enclave, timer y contadores. Obviamente ustedes tienen que hacer la adaptación a su programa, ¿verdad? Y la pregunta, ¿quiénes prenden al timer? ¿Quiénes lo apagan? ¿Quiénes prenden a la lámpara? ¿Quiénes la apagan? ¿Verdad? ¿De quién depende el timer para prender? Igual, las mismas preguntas. Entonces ahí le damos parar. A ver cuánto nos tardamos. 23 minutos. Uf. Bueno,